Buenos días, chicos. Hola, hola. Buenos días. Hola, buenos días, niños, señoritas, ¿cómo están? Buenos días, chicos. Hola, profe. Hola, hola. Profe, las páginas del libro que vemos de este portafolio están en el portafolio, ¿no? Sí, casi todo. Bueno, y ahora vamos a ir revisando también, pues yo creo que entre hoy día y lo que nos toca el otro día de clase, vamos a revisar todas las páginas del portafolio para dejarlas listas. Mm. Ya, vamos para que lleguen unos poquitos y ingresamos. Aquí vamos a impartir partida. Vamos a comenzar el tiro. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Ya vamos. ¿Quién es Androni Jara? ¿Quién me puede decir quién es la Androni Jara? No lo ubico. Ya, chiquillos, vamos a comenzar con el repaso. Es nuevo, creo, profe. ¿Ah? Es nuevo, creo. ¿Nuevo? No lo conozco. Es nuevo, creo. Ya. Vamos por el repaso. Bueno, vamos a terminar de hacer el repaso y de ahí revisamos las actividades que había que hacer durante el mes de abril. Bien, bastante bien, no hay problema con lo que es. Vamos a ver lo que es la cultura griega. ¿Ya?
Vamos a repasar un poquito de la cultura griega. La cultura griega. Les recuerdo que nosotros vimos durante el mes de abril lo que fue la conformación de la cultura griega y la romana. Así que ahora vamos por los griegos y los romanos. El objetivo de hoy día es, lo doy aquí por acá, porque no lo anoté acá. Ahí está, el objetivo se lo mandé a través del mismo chat del Zoom. Geografía griega. Como nosotros mismos tenemos que ver, nosotros lo hemos visto ya que se ubica directamente en todo lo que es en el mar Mediterráneo y el mar Egeo, frente a las costas de lo que es Turquía hoy en día. Por eso dice que Grecia se ubica al extremo sur de la península de los Balcanes, en el litoral del mar Mediterráneo, lo que es el continente europeo. Obviamente, dice, en la actualidad limita al norte con Albania, Macedonia y Bulgaria, a este límite con el mar Egeo, Turquía oeste y el mar Jónico, y al sur con el mar Mediterráneo, que sirve como puente de conexión entre los tres continentes, Europa, Asia y África. Si se dan cuenta, ahí al ladito del mapa sale directamente con quienes linda, y obviamente es la conexión entre los tres continentes, porque está en el continente europeo, que está obviamente conectado con el continente, con el continente asiático, con el continente asiático, porque ahí es donde está lo que es Turquía y obviamente al frente, que en este mapita no se ve, pero está África. Esa es la ubicación geográfica que tiene Grecia hoy en día, o lo que en un comienzo fue la cultura griega. Vamos a seguir avanzando. Esta es la temporalidad de la cultura griega. Nosotros lo vimos que ellos tienen, está la cultura minoica o cretense, la cultura micénica y la época oscura. Edad de bronce, edad de hierro, culturas prehelénicas, edad de los metales. Esto es como antes de Cristo, más o menos la conformación y la abolición del ser humano. Tenemos después que viene el periodo arcaico, periodo clásico y periodo helenístico, cultura helenística. Es aquí más o menos cuando se empieza a conformar el legado griego o empiezan a aparecer los primeros vestigios de esta civilización. Como dice aquí, el origen de los tiempos. Se dice que la cultura griega proviene de la civilización minoica o cretense que se desarrolló en las islas de Creta, al sur de Grecia. Entre los años 3000 y 200 a.C., esta cultura prehelénica es conocida también como Egea, cretense o minoica. Esta última denominación se debió a Minos, el legendario rey mitológico quien forjó la grandeza de Creta. Obviamente Grecia, por lo que es la cultura
griega no es solamente un espacio geográfico, no es solamente una ciudad. Aquí, cuando vemos Grecia, Atenas partió aquí, lo que es la cultura helenística, y dentro de nosotros vimos que todo este legado para acá, por todo este lado de acá, habían distintas ciudades-estado que conformaban lo que era el mundo helenístico o el mundo griego. No solamente fue una gran ciudad la que participó y hizo todo, sino que son varias ciudades-estado. Obviamente la ciudad principal y la más grande es la que nosotros recordamos hasta el día de hoy. Recuerden que como les decía yo, hay distintas ciudades que conforman el estado griego. Como ya tenemos la composición de una ciudad que es la polis. La polis era la ciudad donde está aquí mismo en este dibujito sale que es la Acrópolis, la zona más alta, porque hay que entender que el espacio geográfico donde se ubica Grecia hoy en día es bastante escarpado, tiene muchas montañas, no son planicies. Entonces, por eso casi todas las ciudades-estado siempre se ubicaban dentro de una cima o se ubicaban dentro de un cerro. Y acá tenemos el tema de que aquí está dentro de la que es la poli, la ciudad de la Acrópolis, donde es el centro urbanístico o el centro del poder de la ciudad. Siempre se encontraba en la parte más alta. Después tenemos los terrenos agrícolas que siempre se ubicaban alrededor de la ciudad. La mayoría de estas ciudades en esta época eran amuralladas, entonces todo el sistema agrícola se encontraba fuera de la ciudad donde la gente vivía. Y tenemos la Asti, que era la llamada la ciudad baja, donde vivía la población. Obviamente que en este sector más alto vivía todo lo que era la sociedad, más bien dicho, o lo que mantenía en el poder la aristocracia, y acá abajo, todo en este sector vivía lo que era la ciudad, o sea, vivía la gente, estaba la ciudad donde se conformaba, donde estaba el diario vivir. Esto más o menos a grandes rasgos de lo que es la ciudad griega. Recuerden que eran distintas ciudades-estado que todas se conformaban o se unificaban para decidir las cosas. Por lo mismo que es una polis, la polis en plural de griego recibe el nombre de ciudad-estado. Por eso digo, todas las ciudades-estado eran ciudades que se gobernaban autónomamente, cada una diferente a la otra. Esa era la gracia de estas ciudades-estado, existían por todo el terreno griego, donde vamos a encontrar obviamente la más famosa que es Atenas, o la más grande, en donde la mayoría de las ciudades, la mayoría de las decisiones a nivel nacional, que se le podría decir, o a nivel donde se tenía que conformar o recibir a todas las pequeñas ciudades-estado, se juntaban a decidir qué era lo mejor para ellos mismos. Dentro también tenemos que tener claro que una de las grandes gracias que tenía, o sea, uno de los grandes legados que nos dejó Grecia fue su sabiduría, principalmente la filosofía y el tema de lo que es la democracia, que hasta el día de hoy nosotros lo ocupamos. Tenemos Atenas, que fue fundada por los jonios, está situada en la península de Ática. Es la capital de Grecia y de Ática. Acá recuerden que, vamos a devolver un poquito, acá está. Esto es lo que es hoy en día Grecia y también para su época, para lo que es el mundo griego. Esto también era todo estas pequeñas islas y obviamente vamos a partir por lo que es Atenas, la ciudad principal que tiene el mundo griego o el mundo helenístico. Vimos también la organización política que tiene Atenas. Recuerden que Atenas vivió igual que todas las grandes ciudades o los grandes imperios, varios periodos en los cuales se fue conformando y principalmente en Atenas
se fue conformando este tema de la democracia. Tenemos lo que fue la monarquía, la oligarquía y la tiranía. Recuerden que la monarquía es el poder de una persona, el rey, el basileus. Recuerden que cuando hablamos de monarquía hablamos que solamente existe una sola persona que manda todo el territorio, que sería un rey. Después tenemos la oligarquía, en donde la aristocracia o la clase noble o los más cercanos al rey son los que gobiernan. Y después tenemos la tiranía, donde aquí vienen directamente personas que son dictatoriales o gobiernos con un dictador que manda solo y toma todas las decisiones él solo. La tiranía. Atenas, dentro, como les decía yo, de este gran legado cultural, fue la primera democracia, fue la primera civilización que ocupó este término de democracia. Como dice aquí, hacia el año 700 a.C. nació en la península de Ática la poli llamada Atenas. Como dice acá, antiguamente siempre existió la figura del rey, siempre estaba este oligarca, siempre estaba gobernado por una sola persona, pero posteriormente ¿cómo se llama? Los aristócratas o la clase noble empezó a tomar poder, empezó a tomar influencia, empezó a mandar también. Por eso se llama la aristocracia, Aristo, los mejores, ellos se consideran que los que estaban más arriba del común de las personas, pero Atenas, como dice acá, a poco, cuando la aristocracia empezó a tomar el poder, Atenas sufrió una evolución, sufrió un cambio. ¿Cuál fue ese? La democracia, demos, el pueblo, ya que eran distintas ciudades-estado, no era solo una, no podía haber un rey que mandara a todas las ciudades y no todas las ciudades se ponían de acuerdo entre ellas, esta ciudad-estado, apareció este término de demos, de democracia, o pueblo en pocas palabras, en donde todos tenían que ponerse de acuerdo, donde todos tenían que participar para tomar las mejores decisiones que podían hacer las mejores decisiones para todo el Estado completo. Vimos de qué se trataba la sociedad ateniense, en donde principalmente la mujer y los esclavos no participaban en casi nada, y obviamente todos los que eran libres, la sociedad ateniense, todos los ciudadanos mayores de 18 años podían participar en este mundo político, donde quienes se consideraban libres, los hoplitas, más caballería que eran obviamente el ejército, los magistrados que eran los aristócratas que ocupaban y dirigían la política, miembros de los tribunales y la sociedad. Quienes no eran ciudadanos, metecos que eran extranjeros, clerucos, miembros de una colonia que también estaban fuera del territorio, y las mujeres. Acá está la organización social, hombres libres, metecos y esclavos. Hombres libres eran todos los que habían nacido de padre y madre griego o ateniense y que hayan cumplido alguna vez con su servicio militar. Los metecos son todos hombres libres y extranjeros que viven o participan dentro de lo que es la ciudad-estado de Atenas o las distintas ciudades-estados de Grecia, pero al no haber nacido dentro del territorio son extranjeros. Y obviamente tenemos los esclavos que tenemos súper claros que no tienen derecho para nada. Tenemos aquí, ¿cuál era el rol de la mujer? Recuerden que a pesar de todo, la mujer dentro de lo que es el mundo ateniense o griego no tenía mucha participación, tanto ni en la política ni en la vida diaria. Tenemos que las mujeres en Atenas solamente eran consideradas importantes, las mujeres no eran consideradas importantes, o sea, netamente tenían un rol de crianza y administración básica de la vivienda. No podían participar en los negocios, en la educación, solamente quedaban relegadas a lo que era el hogar.
En Esparta, que fue la otra ciudad-estado más importante que tuvo el mundo helenístico, las niñas en Esparta eran más consideradas y participaban más en las decisiones y en el mundo, o sea, político que tenía Esparta, porque eran consideradas que iban a ser las madres de los futuros guerreros. Entonces, para que un guerrero o un hombre naciera fuerte, la mujer también tenía que ser fuerte. Podían participar en casi todo menos en la guerra. Nada más, pero estaban más a la par que el hombre que en el mundo helenístico, en el mundo griego. Dentro de la educación entre Esparta y Grecia, que hay que volver a decir que fue la otra ciudad-estado más importante que tuvo el mundo helenístico, lo que era la educación en Esparta consistía en hacer de cada ciudadano un héroe militar. Obviamente, los niños nacían hasta los 7 años, estaban con sus padres y de ahí posteriormente se iban a cumplir, una educación casi militar, totalmente militar, donde ellos eran, desde, imagínense, los 7 años hasta los 18 años, estaban en un proceso de aprendizaje, a diferencia que era de un orden de un porte mucho más militar y estricto, a diferencia de Atenas, donde que el ideal de ello era equilibrar tanto un aspecto físico como intelectual. O sea, siempre el mundo griego fue una cultura mucho tener un cuerpo casi parecido a los dioses, pero también tenía que haber una mente iluminada, porque sin una mente iluminada no había nada más. Obviamente tenemos las diferencias, las grandes diferencias entre España, entre que diga Atenas y Esparta. Uno era democrático y el otro tenía una aristocracia militar, o sea, gobernaban los nobles, pero base a un gobierno totalmente militar. Tenían una sociedad democrática, una sociedad militarista, o sea, se mandaba y se regía a través de los rangos. Desarrollo de la cultura de las artes, no se fomenta la cultura ni las artes porque le interesaba solamente este sistema militar y seguir manteniéndolo. Se fomenta la libertad individual, no hay libertad individual porque todos estaban gobernados bajo el mismo, o sea, todos estaban gobernados por el mismo Estado. Nadie salía y nadie podía decidir por sí solo qué es lo que pasaba. Obviamente acá lo que nosotros vamos a ver un poquitito, ¿qué son los espartanos? Esparta y las polis en guerra. O sea, Esparta y las ciudades-estado en guerra. Como sale acá, Esparta estuvo por aquí. Acá en este pedacito de aquí. Dice que fue fundada en el siglo X a.C., ubicada al sur del Peloponeso, llamada Laconia, que era por acá. ¿Quiénes son los espartanos? El pueblo dorio conquista el territorio y se establece en un régimen militar y una sociedad estamental. Como les digo, los espartanos tienen un régimen militar súper estricto y una sociedad estamental que se basa casi en las mismas maneras de cómo se gobierna o se conduce un ejército. Obviamente ellos vienen del pueblo dorio que se ubicó en este sector, en este territorio, conquistando y subyugando a todas las personas que estaban originalmente ahí. La diferencia que tiene Esparta de Grecia, que Grecia tenía estas ciudades estado independientes y que obviamente siempre estaba la opinión y la base democrática de preguntarle al pueblo cuáles eran las decisiones más importantes, acá no. Acá ellos tenían una aristocracia reinante donde tenían 2 reyes. Tenían 2 reyes que manejaban esta ciudad-estado, en la cual se divide por el ejército la Jerusia, que era el Consejo de Ancianos o el Senado. Después tenemos lo que era el éforo, que vigilaba a los reyes. Recuerda, aquí los reyes eran como casi un sistema presidencial
ya que duraban solamente un año y después eran cambiados porque salían directamente de aquí del Senado. Y acá tenemos la Apella, que era el pueblo que más que nada siempre participaba en las decisiones, entre comillas, más importantes, y una de las decisiones más importantes que tenían los espartanos era ir a la guerra. ¿Cuál es la organización de ellos? Tenemos los espartitas, los pereicos y lotas. Los espartitas, únicos dedicados al gobierno y la guerra, y eran todos los que nacían de madre y padre espartano. Los pereicos eran todos los que se dedicaban al comercio y a la agricultura. Y los ilotas no eran esclavos, pero no tenían derechos. Eran como extranjeros que trabajaban en el sector, o trabajaban dentro del área o dentro de lo que era la ciudad-estado de Esparta. Por lo mismo le decía, la educación de un joven Esparta partía a los 7 años, donde el Estado se hacía cargo de la educación y el Estado se hacía cargo del hecho de cómo educar a este joven, y principalmente su entrenamiento era basado en un tema netamente militar. Los espartanos basaban su vida en lo que era el ejército y un régimen militar, no se preocupaban tanto de la educación ni tanto como lo hacía el mundo helenístico, que fueron la cuna de la filosofía, matemática, la ciencia, de todo. Acá los espartanos no. Ellos se dedicaron netamente a lo que era la guerra. Y antes de que se nos acabe el tiempo, voy a ver una cosita acá que les tengo grabada, guardada que... Y déjenme tomar la lista para que no me queden ausentes. Déjenme tomar la lista, chiquillos. No puede entrar a la actividad. Y no vamos a ver el tiro de la actividad, no se preocupen. Ahí me pueden enviar el link del Drive, que no lo tengo. ¿Cómo? El link del Drive. No lo tienen, pero si lo encuentro, se los mando. Déjenme un segundo. Déjenme tomar la lista y la mismo el tiro. Voy a buscar el drive del colegio. Pero por mientras déjenme ver una cosita acá que tengo. Quiero mostrarles. Antes que se acabe el tiempo, si no lo ven, bueno, tengo el otro ratito, pero todavía nos quedan. Ya.
Ya chiquillos, mira, me queda un minuto, se va a cortar, así que nos vamos me salgo y nos conectamos al tiro para ver las actividades que había que hacer, ¿ya? Así que conéctense al tiro, yo me salgo y entro para ver las actividades.